es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, su Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová. Mi tema en esta noche es acerca de las 70 semanas, que está claramente registrado en la Biblia, y entonces lo ponemos en mensura con el anticristo, el último tiempo y el anticristo. De eso vamos a estar hablando. Si tienes una Biblia a la mano y no la tienes en estos momentos, búscala, porque hoy queremos hablar de la Biblia, queremos hablar de lo que Dios dice en la palabra del Señor. Te doy tiempo para que busques tu Biblia y podamos tener un momento de reflexión y entendimiento de la palabra del Señor. Yo creo que las profecías, ya que el libro de Daniel está lleno de profecías, y en el Nuevo Testamento hay profecías, y el libro de Apocalipsis es una revelación total de los eventos de los últimos tiempos. Si Dios nos dio la profecía, es claro que Dios tiene interés que estudiemos la profecía y los eventos de los últimos tiempos. No hay otra razón. Sabemos que hay muchas cosas que son misterios, que no se pueden entender claramente, pero tenemos que buscar la dirección del Espíritu Santo para que nos ayude y nos pueda dar entendimiento sobre lo que Dios dice de los eventos de los últimos tiempos. Hay mucha gente que dice, no hay que hablar de profecía, la responsabilidad de la iglesia es evangelizar, y yo creo que sí, que hay que evangelizar, pero cuando nosotros miramos los escritores, los estudiantes de la Biblia, los hombres que se han dedicado a escudriñar, en el tiempo antiguo enfatizaron mucho la evangelización, pero la profecía estaba en el lenguaje de ellos, claro. Si hay unos eventos finales, la iglesia no puede pasar por alto esos eventos finales. La iglesia tiene que ser responsable y buscar la manera, en la capacidad que Dios nos dé y el Espíritu Santo nos dirija, poder entender cómo van a ser los eventos finales y qué ocurrirá. Decir día y hora es una necedad, porque claramente eso quedó solamente en la potestad del Padre. No nos toca a nosotros saber eso. Pero saber las señales y los eventos de los últimos tiempos es totalmente bíblico, y eso es lo que tratamos, estudiar esos temas. Hoy voy a estar hablando de las 70 semanas de Daniel, pero quiero comenzar primeramente con el libro de Mateo, capítulo 24, el versículo 15. Mateo, capítulo 24, el versículo 15, que dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Y luego es donde dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Muchos han querido dar a entender que la abominación desoladora puesta en el lugar santo, eso ocurrió en el tiempo de los macabeos, con Antíoco Epifanes y cosas así por el estilo. Pero eso no tiene ninguna realidad, porque cuando Jesús habló
habló posterior a los eventos de los macabeos. Es una profecía que la trae el mismo Jesús. Lo que da a entender es que la abominación desoladora que se va a poner en el lugar santo, y yo he dicho aquí en estos medios que el lugar santo o es el tabernáculo o es el templo, porque ambos era el lugar santísimo, el lugar santo, el lugar de la adoración. Y Jesús fue el que habló cuando vean esa abominación. La abominación está integrada con ídolos y va a ser puesta en el lugar santo. Eso no pudo haber ocurrido porque es una profecía que Jesús trae para el futuro. Cuando veamos en el lugar santo esa abominación, el que le entienda, ¿quién habló de eso? Daniel. Y estaban hablando, y me reitero, que esa abominación desoladora va a ser el anticristo que va a venir en el último tiempo. Ahora, sería bueno y responsable de nuestra parte si Jesús cita la profecía de la abominación desoladora con Daniel, podamos buscar los pasajes a los que se refiere para que podamos entonces ver que todo estaba en un eslabón, ¿verdad? La profecía de la abominación desoladora. En Daniel, cuando buscamos el libro de Daniel, el capítulo 9 del libro de Daniel, voy a leer del verso 20. Primero voy a leer el versículo 2, porque de ese versículo 2 es que viene después lo que Jesús o lo que Dios quería revelarle a Daniel. En el año primero de reinado de Daniel, en el año primero de reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Eso fue una profecía que Jeremías dio y está en el capítulo 25 de Jeremías. Está hablando de que Dios le dijo, 70 años van a venir sobre Israel, sobre la ciudad de Jerusalén, y va a haber destrucción. Daniel le pregunta a Dios acerca de esos 70 años. Y entonces ahí es donde dice, hablé a Jehová cuándo se cumplirían esos 70 años. Y en el capítulo 9, del versículo 24, viene la interpretación. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahora Dios le está diciendo a Daniel que los 70 años que habló Jeremías son 70 semanas. Ya los estudiantes de la Biblia y los exégetas bíblicos han entendido y han comprendido que esas 70 semanas eran 70 semanas de 7 años. Lo que equivale, 70 por 7, eran 490 años. En esos 90 años, dice que está determinado sobre tu pueblo, el pueblo de Israel, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. Naturalmente, cuando vemos para qué eran esos 490 años, terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, eso no se ha cumplido en el pueblo de Israel. Cuando Jesús vino, el pueblo de Israel lo rechazó. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas, que vienen siendo 7 semanas que se constituyen en 49 años. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 62 semanas son 434 años.
Estamos hablando de 490 años, pero aquí ya está viéndose 49 años más 434 años. Y entonces dice, y después de las semanas, de 72 semanas, se quitará la vida al Mesías. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. La Biblia proféticamente decía cuándo el Mesías iba a morir. Y entonces presentó primero 7 semanas, donde se iba a construir el templo, que son 49 años. Luego 434 años de 62 semanas. Y ya hay 69 semanas hasta la muerte del Mesías. Estamos hablando de 70 semanas. 69 semanas se cumplieron con la muerte de Jesucristo. La muerte de Jesucristo fue aproximadamente en el año 28 después de Cristo, porque Jesús no nació el 1, se cree que Jesús nació como el 6 o el 5 antes de Cristo. A los 28, el año 28 después de Cristo era donde Jesús tenía 33 años y fue la muerte de Jesús. Dice, se quitará la vida al Mesías, y un pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Otra cosa que está diciendo es que va a venir un pueblo con un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Naturalmente, en el tiempo que Daniel escribió esta profecía fue aproximadamente en el año 538 antes de Cristo. Ya los israelitas estaban cautivos en Babilonia, y en ese tiempo se destruyó el templo de aquel entonces y se conquistó la ciudad de Jerusalén. Por tanto, si la profecía presenta 69, de las 70 semanas, 69 hasta la muerte del Mesías, luego de la muerte del Mesías, ¿qué ocurre esto? Más no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Podemos entender entonces que está hablando del segundo templo que se construyó, que luego Herodes lo reedificó, y en el año 70 después de Cristo, los romanos bajo el general Tito destruyeron la ciudad de Jerusalén y destruyeron el templo. Pasaron 69 semanas hasta la muerte de Jesucristo. Pero la Biblia estaba hablando de 70 semanas, de manera que faltaba una semana de 7 años. Pero esa semana no corrió simultáneamente como las 69 semanas. ¿A qué se debió? Posiblemente como el pueblo de Israel fue el pueblo que se le dio esta profecía para tu pueblo y tu santa ciudad de Jerusalén, el pueblo lo rechaza. Es como si el reloj de Dios se hubiese detenido bajo la profecía con el pueblo de Israel. Entró entonces el pacto de la gracia, donde la salvación viene a los gentiles, y ha entrado por los años hasta que el tiempo de los gentiles pues llega a su fin, hasta que los gentiles sean salvos. Ahora dice que el santuario será destruido, y así mismo ocurrió en el año 70 después de Cristo, y todo será hasta las guerras y las devastaciones. Ahora el versículo 27 nos arroja luz. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahí está hablando de la última semana de 70, que es una semana de 7 años. Y dice que por otra semana, o más bien por 7 años, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A los 3 años y medio
quitarán el sacrificio y las ofrendas, pues podemos entender que el templo nuevamente ya está construido, o el tabernáculo, que ambos son santuarios, y los judíos empezarán a rendir las ofrendas y las adoraciones al Señor, y entrarán en la ley mosaica, el Torá, que es lo que ellos creen, que no entienden que eso es sombra, y uno no vive bajo sombra, sino bajo realidades. La realidad es Cristo. Y entonces alguien hará un pacto. Creemos que ese pacto va a ser un pacto que va a ser el anticristo, un pacto de 7 años. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí está hablando Daniel de la abominación desoladora, que también se mencionó anteriormente, que es que se va a profanar el templo. Creemos que el anticristo va a profanar el templo, van a cesar los sacrificios de los judíos, y él pondrá la abominación desoladora. Ahora, ese pacto es un pacto de 7 años, porque queda una semana profética que Dios le ha placido retenerla, en lo que entra la plenitud de los gentiles. Pero en algún momento en la historia de nosotros los seres humanos, ese hombre hará un pacto con Israel, y el reloj profético de los 7 años, la última semana, comenzará a correr. Ahora, voy a hablar otro pasaje bíblico que habla Daniel acerca de ese tiempo, de las 70 semanas. Y en Daniel, capítulo 7, del 24 en adelante dice: y los 10 cuernos, eso es una profecía de 10 reyes que se van a levantar en el último tiempo, que será el último imperio. Y luego de ese último imperio, una piedra derrumbará la imagen que vio Nabucodonosor, y la iglesia tomará el reinado. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Ese otro que se levanta, que va a derribar 3 reyes, es el anticristo. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Ve? Profanará el templo y quitará la ley y los sacrificios, y serán entregados en sus manos, en las manos de ese personaje, hasta tiempos y medio tiempo. Tiempo, 1 año. Tiempo, 2 años más. Y medio tiempo, medio año. 3 años y medio. Luego dice: pero se sentará el juez, le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Ahora vamos a buscar Daniel. Estamos hablando de la abominación desoladora que habló Jesús en el capítulo 24 de Mateo. Cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora, viene la gran tribulación. Ahora, en Daniel capítulo 11, el versículo 31 dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. El anticristo y sus tropas van a ir contra Israel, y profanarán el santuario, y pondrán la abominación desoladora. Eso es lo que Jesús habló y profetizó. Y en Daniel capítulo 12, el versículo 6 y 7 dice: y dijo un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será
el fin de estas maravillas. Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Vuelve y repite que son en 3 años y medio. De los 7 a los 3 años y medio, el anticristo profanará el santuario. Primero hará un pacto de paz, pero a los 3 años y medio profanará el santuario. Ahora, vamos a ir a Apocalipsis, porque entonces Apocalipsis nos trae la revelación más clara. Por ejemplo, cuando vamos a Apocalipsis capítulo 11, los primeros versos, mire cómo dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Ve, aquí en Apocalipsis capítulo 11 ya está el templo. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa, Jerusalén, 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Fíjense que está hablando de la última semana de 7 años. Ahora dice que el templo va a estar establecido y que van a haber 3 años y medio donde ellos hollarán la santa ciudad. En ese mismo capítulo de Apocalipsis dice que daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. 1260 días son 3 años y medio. Sin olvidar que en el reloj profético de Dios los años son de 30 días el mes. Por eso es que estamos 30 días el mes. Y lo que está dando a entender es que 1260 días van a estar vestidos de silicio, son 3 años y medio. Esos son los 2 testigos que van a aparecer en el último tiempo, que creemos que uno de ellos, ¿verdad?, pues va a ser Elías, y el otro, pues todavía hay una interrogante si es Enoc, o si es Moisés, o quién es. Pero esos 2 hombres se van a levantar en el último tiempo, hablando de parte de Dios. ¿Dónde va a ser su parroquia de prédica? En la ciudad de Jerusalén. Allí ellos estarán predicando y hablándole al pueblo de Israel. Ahora, una de las cosas bien claras que podemos entender es que el pueblo de Israel, que no aceptó al Mesías, está esperando al Mesías. Y ellos saben que antes del Mesías tiene que venir Elías. De manera que ellos saben que el profeta Elías va a retornar. Y esos son los 2 testigos. Y pueden imaginarse en ese tiempo, cuando empiece esa semana de 7 años del pacto del anticristo, esos 2 hombres empezar una prédica agresiva en el pueblo de Israel y sobre todo en Jerusalén. Naturalmente, en Israel hay muchos hombres llamados rabinos, que son estudiantes de la Biblia, y muchos son ortodoxos dedicados a estudiar la Torá. Y naturalmente los profetas, porque los fariseos creen en los profetas y todo eso. Cuando ellos vean a esos hombres y ellos indaguen para que ellos expliquen por qué esa predicación tan agresiva, se pueden ustedes imaginar y sorprender que Elías y su acompañante les diga a alta voz
que aquel Mesías que vino hace 2000 años y pico atrás, que fue despreciado, que fue matado, muerto en cruz y que sufrió, era el Mesías. Entonces, ahí entra donde la palabra dice, y llorarán como se llora el unigénito. Muchos van a creer que Jesucristo era el Mesías. ¿Por qué? Porque el que está hablando es Elías y ellos creen en ese profeta. Esa semana va a ser una semana donde el anticristo va a tomar poder con paz y seguridad. Pero esos dos testigos van a profetizar. ¿Cuántos años van a profetizar? 3 años y medio. Luego dice que a los 3 años y medio los matarán, los dejarán tendidos en Jerusalén por 3 días y al tercer día Dios los va a resucitar. Ahora, vamos a ver en Apocalipsis capítulo 12 que nos habla al respecto. Voy a leer el versículo 6. Aquí habla de una mujer y un dragón y una persecución, pero no voy a dar detalles porque quiero hablar simplemente de esa semana de 7 años que todavía queda. Dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1270 días, por 3 años y medio. ¿Qué mujer es esa? Bueno, yo creo que ese es el pueblo de Israel. Los que crean van a huir y van a tener 3 años y medio que serán sustentados por Dios y guardados por Dios. En el versículo 14 dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Una vez más menciona 3 años y medio. Fíjense que lo dice de diferentes maneras. Lo dice en tiempo, lo dice en años y lo dice en diferentes maneras. Y en meses, que van a ser 3 años y medio. Ahora, voy a acudir al capítulo 13 de Apocalipsis, del 2 al 5. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón es Satanás, y a esa bestia, que es el anticristo, que es el misterio de la iniquidad, donde donde Satanás toma un cuerpo, y es como si se hiciera carne en ese cuerpo, pues entonces ese hombre va a venir por obra de Satanás, con muchas señales, prodigios y engaños mentirosos que engañará a muchos. Y luego dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, a Satanás, y adoraron a la bestia, el anticristo, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. Pablo dice que en cuanto a la venida de Cristo y nuestra reunión con Él, no se dejen engañar, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre pecador, el hijo de perdición o el hijo de iniquidad, el cual se levanta contra todo lo que es Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Él se va a levantar contra todo lo que es Dios. Por ende se va a levantar contra todo lo que se llame cristiano. Y entonces dice que hablará grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. 3 años y medio. Y dice que Dios, que va a blasfemar del nombre de Dios, de su tabernáculo. Es interesante que dice tabernáculo, porque puede ser o el templo o puede ser el tabernáculo, el lugar santísimo.
y de los que moran en el cielo. Naturalmente, cuando el anticristo profane el templo, que es la abominación desoladora, comenzará la gran tribulación. Primero son 3 años y medio, que parece que él empezó con paz, pero después entra en guerra, hay hambre, peste, enfermedades, plagas. Esos son los principios de dolores de parto. Y hermano, la iglesia va a estar en ese tiempo de los principios de dolores. Y ya estamos viendo principios de dolores. ¿Qué es lo que estamos entonces esperando? Estamos esperando una unidad de 10 naciones que van a salir de lo que era el Imperio Romano. Porque esos son los representantes de los 10 dedos que habló Daniel en el capítulo 2 de la imagen, que sus pies eran de barro y hierro, 10 dedos, 10 naciones. Esas 10 naciones se levantarán en el último tiempo y le darán el poder al anticristo. El anticristo vendrá con paz y seguridad. Pero lo que trae es que destrucción repentina. ¿Repentina para quién? No para nosotros. Repentina para el que no ha creído. Porque el anticristo, cuando ponga la abominación desoladora, que va a ser a los 3 años y medio, entonces el Señor dice: huyan porque viene la gran tribulación, cual nunca ha habido en la historia del mundo, ni la habrá. En ese periodo de tiempo, antes, cuando sea la profanación del santuario, la iglesia se va. Ocurre el arrebatamiento de la iglesia, porque la iglesia no pasará por la gran tribulación, porque la gran tribulación es la ira de Dios. Y Dios no está airado con la iglesia. La iglesia está justificada por la fe y tiene paz con Dios por medio de Jesucristo. Quiero concluir entonces con Apocalipsis capítulo 17. Dice que está hablando de una bestia que tiene 10 cuernos. Y en el versículo 12 dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Esos son el último reinado que va a haber en la tierra. Va a surgir de lo que era el Imperio Romano. Y hermano, créanlo, si estamos viviendo en el último tiempo, eso va a ser pronto. Ahí va a surgir ese hombre llamado el anticristo y se incrementarán las señales de los últimos tiempos. Ahora estamos viviendo un tiempo difícil. Yo no quiero poner temor a la gente. Esa no es mi intención. Pero lo que la Biblia dice es que van a venir hambres, guerras, grandes terremotos en diferentes lugares, pestes, epidemias. Llegará el momento entonces, cuando el anticristo esté ya profanando el templo, el sol no dará su luz, la luna no dará su resplandor, las potencias de los cielos serán conmovidas, ocurrirán maremotos.